¿Se entiende? Ese es el periodo de incubación, entre que yo me pongo en contacto con el agente y aparecen los primeros signos y síntomas. Y el tiempo de acción es el tiempo que va a durar esta agresión. ¿Ah? Ese es tiempo de acción. Bueno, hay... vamos a hablar lo vamos a pasar eso y vamos a volver sobre esos temas porque son muy importantes, pero vamos a seguir la cronodinamia, digamos, así. Después esas filminas me han quedado ahí, pero las voy a tratar de cambiar para después. Entonces, cuando hablamos de reacción, ¿sí? Yo les decía que habían fenómenos neurovasculares, celulares, fenómenos generales de la inflamación. Entonces vamos a ver qué pasa con la reacción. Lo primero que pasa es una vasodilatación. De los vasos sanguíneos se dilatan. La corriente, por ejemplo, si ustedes tienen que el agua venía por una acequia, ¿no? Y de repente pasa un canal, ¿qué le pasa? No va más rápido, va más lenta. Entonces, cuando hay vasodilatación, que se abre el vaso, la corriente sanguínea se hace más lenta. Entonces, ahí ese enlentecimiento hace que pase más líquido, porque el líquido está más tiempo en el torrente sanguíneo, entonces pasa líquido a los tejidos vecinos. Esto se llama edema inflamatorio. Esto es lo que hemos estado viendo, edema inflamatorio justamente. ¿Por qué? Porque se vasodilataron los vasos, se abrieron los poros y la corriente se hizo más lenta, hubo una estasis. Entonces allí pasó el líquido a los tejidos. Esto se llama edema inflamatorio. Y ahí vienen, eso es lo que ven ustedes, fenómenos neurovasculares, congestión, edema y exudación. Exudado es el líquido del plasma que pasa, sobre todo el líquido y sales, que pasan al tejido celular subcutáneo. Eso se llama exudado o edema inflamatorio en este caso. Y después vienen los fenómenos celulares, es decir, las células, los leucocitos migran y pasan por diapédesis. ¿Se acuerdan que ese movimiento que tienen, que forman brazos y piernas como si fueran estos leucocitos para poder pasar a través de esos poros, se llama diapédesis? Entonces migran esos leucocitos a través del endotelio por diapédesis y también pasa líquido y esto, ¿sí?, está justamente favorecido por la lesión de las paredes de los capilares, ¿sí? Porque aparte se formaron toxinas, ¿sí? Cuando se produjo esta agresión local, el fenómeno anterior, cuando llegaron estos fenómenos agentes causales, produjeron toxinas justamente que agredieron esa zona, y entonces eso hizo que justamente se produciera la vasodilatación, y esa vasodilatación produjo un aumento de la presión hidrostática del capilar por el estancamiento, ¿sí? A este sitio de la lesión, un minutito, a este sitio de la lesión va a llegar los polimorfos nucleares, y que van a ser los primeros que van a llegar, y después van a llegar los macrófagos y los linfocitos, ¿ah? Y van a ir multiplicándose en esa zona para tratar de agredir justamente este agente causal que ha producido ese ataque. Cuando hablamos de fenómenos generales de la inflamación, ¿sí?, acuérdense que esta inflamación es un fenómeno localizado, pero que repercute en todo el contexto, es decir, generalmente en todo el contexto de la persona. Por eso hablamos de fenómenos generales de la inflamación. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que aumentan las globulinas. Acuérdense que nosotros teníamos proteínas que podían ser en forma de globo o en forma de fibra. Unas eran globulares y otras eran fibrilares. Bueno, aumentan las que tienen forma de globo, como la hemoglobina, por ejemplo. Y esto hace que se haga más viscosa la sangre
y por lo tanto va a aumentar la velocidad de sedimentación globular. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Lo habrán visto alguna vez en un análisis que les piden la eritrosedimentación? Bueno, ¿para qué la piden? Para ver si hay algún fenómeno inflamatorio. ¿Por qué? Porque si aumentan las proteínas, cuando yo los ponga a circular en una centrífuga, las proteínas estas van a aplastar los glóbulos rojos. Entonces a eso le llaman velocidad de sedimentación globular. Si esa velocidad de sedimentación globular está aumentada, ¿sí? Decimos que hay un fenómeno inflamatorio justamente porque están aumentadas las globulinas. ¿Sí? Esto es un poquito difícil porque son temas muy médicos, pero generalmente pasa eso, porque fíjense, cada vez que ustedes tengan un aumento, una inflamación, un fenómeno inflamatorio, les van a pedir o PCR, ¿sí? Que es la cadena de la polimerasa, o la eritrosedimentación, que es un fenómeno mucho más fácil de sacar. Yo en 10 minutos puedo tener una eritrosedimentación y saber si hay allí una inflamación o no hay una inflamación. Otra cosa que aumentan son los leucocitos con desviación a la izquierda. Acuérdense que la fórmula leucocitaria podía dividir, los leucocitos podían ir a la izquierda o a la derecha. ¿Cuáles van a la izquierda? Los polimorfonucleares, ¿sí? Las formas más maduras, es decir, las formas menos maduras. ¿Se acuerdan que yo les decía que los polimorfonucleares tenían entre 3 y 5 lobulaciones en sus núcleos? Sí, si aumentan la producción, no alcanzan a formar esa cantidad de nucleolos, entonces las formas son inmaduras. Entonces, al lado izquierdo de la tabla, las menos maduras van a la izquierda, las más maduras van a la derecha. Entonces, en la inflamación hay un aumento de polimorfonucleares que no son justamente los mejores porque no se han madurado tanto. Entonces decimos que hay un aumento de los leucocitos, pero con desviación hacia la izquierda. También aumentan los monocitos, como les decía, que son los segundos en llegar, y los linfocitos, sobre todo en las inflamaciones virales, ¿no? Bueno, está quedando como 1 minuto y medio. Recuerden entonces, cuando se corte, vamos a continuar entonces el miércoles 29. Bien. Y por último viene la última etapa, que es la etapa de curación. ¿Qué pasa en la etapa de... si tienen alguna pregunta, van estudiando esto para la próxima clase que tengamos y ahí nos sacamos todas las dudas que tenemos. En la fase de curación puede ser de distintos tipos. Y una persona se cura cuando predominan las defensas del cuerpo sobre las defensas de la agresión. Y puede hacerlo de distintas maneras. Por ejemplo, puede ser por anulación. No es que todas estas se llevan a cabo, sino que puede ser por estas distintas formas. Es decir, una puede ser por anulación del agente causal, directamente con antitoxinas que tenemos nosotros, o con unas sustancias que se llaman precipitinas, anulamos al agente causal. ¿Sí? Puede ser por disolución, a través de bacteriolicinas. Hay algunas células nuestras que tienen bacteriolicinas y directamente lo matan. A las bacterias las matan, las disuelven. O puede ser por fagocitosis. Hay algunas células nuestras que tienen el poder de fagocitar sobre